¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Tesoros de la Biblia. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de el relato del endemoniado Gadareno desde el punto de vista del Evangelio según San Marcos. Pero en esta ocasión me gustaría centrarme en una interpretación que encontré que se me hizo bastante interesante. Y bueno, pues hay diferentes interpretaciones de este pasaje, de diferentes puntos de vista, y no me gustaría centrarme en decir que esta es la interpretación correcta y que siempre la debemos de interpretar de la manera en cómo lo vamos a exponer, pero ciertamente sí se me hizo interesante esta manera de ver este relato. Bueno, pues el relato del endemoniado Gadareno o los endemoniados gadarenos, ya que aparece en el Evangelio según San Marcos, aparece en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas. Pero como todos ustedes saben, el Evangelio de Marcos es un evangelio muy rico en los milagros de Jesús. Enfatiza de una manera muy sintetizada el poder de Jesús sobre los elementos, sobre los elementos naturales, sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre el hombre, ¿verdad? Tiene autoridad sobre los escribas en su enseñanza, en su logia, en su prédica. Tiene autoridad, ¿verdad? Sobre los espíritus inmundos. Y aun cuando también esto se muestra en los demás evangelios, en el Evangelio de Marcos se hace un énfasis muy especial en la autoridad de Jesús a través de sus milagros. Como todos sabemos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, presuntamente escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé, es un evangelio dirigido a una comunidad en Roma, es decir, es dirigido para una comunidad que tiene un entorno cultural y un contexto sociocultural pues influido por el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano siempre trató, ¿verdad?, de transmitir una logística de terror, una logística en el que se temiera al Estado, ¿verdad? Entonces Jesús, al relatarse la figura, ¿verdad?, del Mesías en Jesús, al relatarse en el Evangelio de Marcos, se hace énfasis en su autoridad. Es decir, uno de los mensajes que emite el Evangelio de Marcos es que Jesús tiene autoridad por sobre todas las cosas, por sobre todo reino humano, por sobre todo reino espiritual, por todo sobre reino religioso, sea cual fuese, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre la interpretación o una interpretación que podemos encontrar por ahí sobre el endemoniado Gadareno. Bueno, como ustedes saben, el relato del endemoniado Gadareno, que en este caso se muestra solamente un personaje en el Evangelio de Marcos, mientras que, por ejemplo, en Mateo se muestran y en Lucas también se muestra uno. Entonces vamos a irnos por el relato de San Marcos. Bien, primeramente vemos a Jesús terminando de enseñar y ministrar pues la palabra de Dios, el Evangelio de Dios a través de las parábolas, a través de sanidades, a través de ciertos milagros que se describen, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 4, versículo 33 y 34 se nos dice que Jesús
enseñaba con muchas parábolas. Y bueno, dice que sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Y luego, a partir del versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y está hablando, por supuesto, del mar de Galilea, pues era pues geográficamente un lugar en donde se centra, ¿verdad?, en Decápolis, en Cafarnaúm, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él iba y venía. Pero aquí se nos describe una región muy interesante que los arqueólogos han descubierto, por cierto, modernamente, restos de algunas tumbas, ¿verdad? Muy cerca de algunos despeñaderos precisamente que dan hacia el mar de Galilea. Y pues esta región de Genezaret, ¿verdad? La encontramos como la tierra de los Gadarenos o Gadara. Bueno, se menciona en varios nombres de acuerdo a la versión que estemos consultando. Yo consulté varias y bueno, pues vamos a mencionar como la tierra de Gadara o de los Genezaret o tierra de los Gadarenos, ¿verdad? Entonces Jesús les dice pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero recordemos que Jesús viene de realizar milagros, de predicar, pero entre muchos milagros, uno de ellos fue el que había echado constantemente a los demonios del cuerpo de muchas personas, principalmente de los que estaban, se nos relata, ¿verdad?, anteriormente que estaban en las sinagogas, y allí él encuentra a muchos endemoniados, de los cuales él se apiada, ¿verdad?, y echa a los demonios de ellos. Y luego dice en el versículo 37, 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, pues amigos, él reprende, ¿verdad?, en esta tempestad al viento, reprende a la tempestad, reprende a los elementos naturales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 5 encontramos que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morado en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Bueno, mis hermanos y amigos, parece ser que esta interpretación de la cual estamos disertando y les platico se centra más bien en el capítulo 4. En el capítulo 5 encontramos qué es lo que pasó con ese endemoniado gadareno, los demonios, ¿verdad?, el cual es una legión de demonios, sale al encuentro de Jesús, reconoce la deidad de Jesús. En el versículo 7 dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Es interesante cómo los demonios responden en singular cuando realmente pues es en plural, ¿verdad?, en lo que ellos están influyendo
en aquella persona. Pero les decía que nuestra discusión, lo interesante de esto se centra en el capítulo 4, porque según esta interpretación interesante, dice que esa gran tempestad que se levantó de manera que agitaba los vientos, ¿verdad? Fue causada por algunos demonios que vivían en el agua, o que habitan más bien en el agua, algunos demonios acuáticos, según esta interpretación, que deseaban detener el curso de Jesús, deseaban, ¿verdad?, que Jesús no llegara al otro lado, porque, bueno, pues tenían pues una importante morada en aquel hombre, ¿verdad? La morada no era tanto los sepulcros, la morada no era tanto aquella región, sino la persona, el personaje, el hombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta versión, ¿verdad? Esta interpretación se centra en el hecho de que la tempestad fue provocada por esos demonios que querían impedir que Jesús llegara al otro lado. Y hay varias razones por las cuales se interpreta de esta manera. Ahora, cabe decir que yo no estoy diciendo que sea la interpretación correcta, pero sí se me hace bastante interesante y hasta cierto punto pues bastante lógico. En primer lugar, pues dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, ¿verdad? Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículo 35. Y notemos que despide a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras personas, con él otras barcas, ¿verdad? Entonces aquí no se da cuenta en el relato, ¿verdad? No se registra que haya habido en ese momento una tormenta, o que haya habido vestigios de que se iba a levantar una tormenta, porque quizá lo más prudente es que ellos hubieran aguardado ese día, que pasase la tormenta, y al otro día entonces sí marcharse. Recordemos que Jesús estaba con pescadores y ellos conocían los tiempos, ellos conocían cuándo iba a haber una tormenta, cuando el cielo amenazaba, ¿verdad? Cuando el mar estaba agitado, etc. Pero en el relato no se dice que se avecinara alguna tormenta, ¿verdad? Y simplemente les dice: pasemos al otro lado, y otras barcas van con él. Si hubiese habido una amenaza de tormenta, seguramente no hubieran partido para el otro lado. En segundo lugar, Jesús estaba dormido, estaba descansando, cosa que esto nos podría mostrar que Jesús no esperaba que una tormenta se levantase, sino que habían desembarcado de una manera tranquila. Entonces, lo que pues narra, ¿verdad?, lo que supone esta interpretación es que esa tempestad fue repentina y fue sobrenatural, fue atípica. Y suponen, ¿verdad?, de que el hecho de que los demonios sabían que Jesús se dirigía a una región que estaba dominada, ¿verdad?, estaba influenciada por los demonios querían impedir la llegada de Jesús a esa tierra. Por otro lado, pues el hecho de que se comerciara con cerdos, porque aparece un hato de cerdos allí, lo cual era ilegal en Israel, pues habla de costumbres paganas, habla de costumbres que pues esa región, influenciada seguramente por gentiles que no tenían las costumbres judías, bueno, pues habían adoptado en esa región, y se muestra por medio del hato de cerdos, es decir, se comerciaba ilegalmente la carne de cerdo, cosa que estaba prohibida para los judíos, pero se traficaba con carne de cerdo, cosa que también pues era considerado un pecado.
Y bueno, pues los demonios son impulsores del pecado, los demonios son impulsores, ¿verdad?, del quebrantamiento de la ley de Dios, que en ese momento, bueno, pues era vigente el hecho de no comer carne de cerdo, ¿verdad? Y otra pista que nos puede dar la idea de que esta interpretación, pues al menos tiene cierta validez, es que, bueno, pues los demonios le ruegan, ¿verdad? Dice, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Bueno, pues los demonios no estaban originalmente en los cerdos, sino en aquel personaje, en el hombre que se nos relata. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Es decir, que los demonios regresaron a su hábitat. Y pues en algunos libros, ¿verdad?, mágicos, o en algunos libros de aquel tiempo, se relata, y no necesariamente judíos, sino libros babilonios, libros sirios o asirios, de literatura caldea, se relata de demonios acuáticos, demonios que habitan en las aguas, que habitan en los mares, ¿verdad? Entonces es curioso cómo los cerdos se precipitan al mar, es decir, que aquellos demonios que habían agitado la mar, ¿verdad? Son los mismos que estaban a su vez en aquel dentro del cuerpo de aquel hombre, ¿verdad? Y bueno, pues ese instinto de regresar al mar, ¿verdad? Cuando se dirigen hacia el despeñadero, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente terminan ahogados. También otro dato interesante, ¿verdad? Este no es tanto de la interpretación que les platico, sino en la pregunta que Jesús les hace a estos seres. En el versículo 9 dice, y le preguntó al espíritu que hablaba por todos los demás, era como una especie de representante de los demás espíritus, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Por qué Jesús le pregunta cómo se llama? Bueno, pues porque en aquel tiempo el hecho de preguntar a alguien su nombre y que éste contestase era símbolo o era signo de autoridad sobre él, ¿verdad? Si yo le preguntaba a fulano de tal, dime tu nombre, y esa persona decía Simón, o decía Leví, o si decía Andrés, o si decía Cefas, o si decía etcétera, Judas, ¿verdad? O otros nombres, Jonás. Bueno, yo estaba demostrando, ¿verdad?, tener una cierta autoridad sobre esa persona. Entonces Jesús está mostrando su autoridad sobre los demonios no están resistiendo a la pregunta de Jesús. Inmediatamente dice que respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir, era un demonio pues bastante fuerte, un demonio que comandaba pues una gran cantidad de demonios. La legión romana se componía alrededor de 5.800, 6.000 soldados. Entonces no quiero decir que había 6.000 demonios, pero tampoco lo descartamos. Simplemente aquí dice el relato, somos muchos, no dice somos 6.000, simplemente es una alusión a la gran cantidad de demonios que habían entrado, ¿verdad?, en aquel hombre, o en el cuerpo de aquel hombre. Pero mis amigos, mis hermanos, ¿cómo les parece esta interpretación? ¿Verdad? A mí se me hace bastante interesante el hecho de que, bueno, pues se agita la mar intempestivamente. Parece ser, ¿verdad?, como ya lo explicamos, que cuando salen del otro lado con la intención de llegar a Genezaret,
o a tierra de los Gadarenos, ¿verdad? Parece ser que no había vestigios de que iba a haber alguna tormenta, no había indicativos, ¿verdad? Nubes amenazantes o vientos fuertes, de manera que ellos se les hizo prudente y con un buen tiempo, ¿verdad? Así, pues no había ninguna dificultad para pasar en aquel momento al otro lado. Pero bueno, pues la tempestad se muestra de una manera repentina, ¿verdad? Ni siquiera se muestra que Jesús esperará que se levantara aquella tempestad. Jesús calma a los vientos, no calma a los demonios, ¿verdad? Porque si esta interpretación es correcta, Jesús tiene más poder sobre los elementos que los mismos demonios. Es decir, si los demonios estaban agitando los vientos y la mar, Jesús no necesariamente se tenía que dirigir a reprender a los demonios, sino a su propia creación, a calmar los vientos, a enmudecerlos, porque dice calla, enmudece, ¿verdad? Hablando como de una manera personal, como si fuese a una persona. Esto también llama la atención. Sin embargo, se dirige al viento. No sabemos hasta qué punto podría haber aquí un lenguaje doble que efectivamente al decir calla, enmudece, se dirigiera a una personalidad, ¿verdad? Porque el viento no habla, pues en el sentido estricto, pero podríamos decir que sí tranquilizó los elementos de la naturaleza. Es decir, aun cuando pensáramos o cuando consideráramos como real que los vientos estaban siendo influenciados y movidos, ¿verdad? Así como la mar, por espíritus inmundos, aún así Jesús tenía que dirigirse a los elementos naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene mayor autoridad sobre la naturaleza que los mismos demonios. De esta forma, Jesús mostraba que él tenía mayor autoridad sobre pues el mundo material que los mismos espíritus inmundos. Y en el otro caso, sí se refiere de manera indirecta a los espíritus, o al menos al jefe de ellos, les dice calla, enmudece. Pero el versículo 39 dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar. Pero bueno, pues es controversial, ¿verdad? Si Jesús evidentemente a veces de manera metafórica se dirigía a a la materia, a los pues elementos de esta, ¿verdad? Como si fuese una persona, los personificaba, ¿verdad? Como cuando le dijo a la higuera, nunca más de ti salga fruto. Le habla como si fuera una persona, pero no le está hablando meramente a la higuera, le está hablando a algo o a alguien que está escondido de alguna manera en esa figura, ¿verdad? Le está hablando a Israel. En este caso, bien podría, yo no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero podría ser que le estuviese hablando indirectamente a un espíritu inmundo cuando le dice calla, enmudece. O bien, pues le está hablando sencillamente al mar y al viento, porque dice y cesó el viento y se hizo grande bonanza, es decir, como si alguien lo hubiera soltado, como si alguien que estaba agitando allí los vientos y la mar, de pronto hubiera soltado como si alguien hubiera soltado, ¿verdad? Aquello con lo que estaba pues agitándolo, algo así me imagino. Pues, ¿qué les parece este relato? ¿Qué les parece esta interpretación? Repito, yo no digo que necesariamente sea así, pero pues es interesante, ¿verdad? Al menos, ¿qué les parece estos puntos con los que pues hoy en este video pues estamos disertando? Bueno, pues déjanos tu comentario, déjanos tu punto de vista aquí en la caja de comentarios. Suscríbete, pasa este video a
pues a algún amigo, algún conocido, a alguien que esté interesado en este tema, ¿verdad? Alguien que le llame la atención este tema y bueno, pues compártele este video o bueno, pues con los hermanos, ¿verdad? De la iglesia también comenta este video. Y bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Suscríbete y pues regálanos una manita arriba. Dios les bendiga.